en el altar tiene identidad de hijo. Quien vive pegado al altar tiene una identidad, y esa identidad es de hijo. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 verso 14, y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, amén, estos son hijos de Dios. Ok, ¿cuántos son hijos de Dios? Levánteme la mano los que son hijos de Dios. Manténgala arriba. Si usted es hijo de Dios, es porque usted es guiado por Dios. Ahora baje la mano. Si usted es guiado por su propio deseo, y usted hace lo que le da la regalada gana, no es hijo de Dios. Pero ¿cómo no? Si yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí, pero si usted no hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Por ejemplo, ¿cuántos discípulos hay aquí? Oh, qué poco. Discípulos de Cristo. Levántame la mano si usted es discípulo del Señor. Bueno, la Biblia, manténgala arriba. La Biblia dice: vosotros sois mis discípulos. ¿Cuándo? Si usted hace lo que el Señor está mandando. Usted va a ser amigo de Dios si usted hace lo que Él le manda. Entonces, lo primero que debo decir, para la tristeza de algunos, es que no todos son hijos de Dios. Mala onda, pastor. Si usted hace la voluntad de Dios, usted no tiene que temer. Usted va a cumplir el propósito de Dios. Por ahí se puede equivocar. ¿Cuántos hijos? Mire, ¿cuántos de nosotros, hijos, no en algún momento decepcionamos a nuestros papás y los hicimos sufrir? Algunos así, como mirando para otro lado. Y algunos, no, yo la verdad, una blanca paloma. Pero la verdad es que en algún momento hicimos rabiar a nuestros padres, los hicimos enojar. ¿Cuántas señoritas llegaron y se maquillaron así, siendo niñitas, y el papá le dijo: sácate eso de la cara? Pero ¿deja de ser hija? ¿Deja de ser hijo? No. Pero aquí nos pone una condicionante. Entonces, en toda la Biblia, cuando hablamos del altar, hablamos de un lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Cuando yo hablo de altar, es un lugar de encuentro. Amén. Esta casa es un altar para el Señor. Aquí nos encontramos con Dios. Aquí, hermano, abrazamos su presencia. En este lugar nos derramamos delante del Señor. En este lugar oramos y le pedimos al Señor que venga sobre nuestras vidas. ¿Sabe que nosotros debiéramos tomar una buena costumbre? Y yo te invito, quizás lo voy a decir el domingo también, o lo voy a estar repitiendo, que creo que es una buena costumbre. Hay costumbres que son buenas, y esta es una muy buena costumbre. Y una muy buena costumbre es llegar a la iglesia temprano. Espérese, no, todavía no termino. Y orar. ¿Cuántos vienen de la Pentecostal? ¿Cuántos oraban cuando llegaban ¿sí o no? ¿Y ahora por qué no? Algunos sí. Y algunos así, ahora oran sentados.
Pero cuando llegaban arrodilladito, hermano. Yo me recuerdo cuando yo venía, hermano, en el punto de predicación, y llegábamos a la iglesia, yo con mi guitarra, mi corbata, mi chaqueta, 15 años. 15 años tenía yo, no me refiero que hace 15 años atrás. Y cuando llegaba, cual soldado, rodilla a tierra, ¡fa! Y ahí entregábamos el servicio. ¿Se acuerdan o no? A ver, no me dejes solo, por hermano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, yo creo que es una muy buena instancia. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá decía, mi papá y mi mamá decían, hay que traer el carboncito encendido. Hay que traer el carbón encendido. Y cuando usted, hermano, viene aquí y ya viene oradito, aperjumado por el Espíritu, usted viene, hermano, entonces entra fácil a la alabanza. Algunos, mientras los hermanos están aquí, porque los hermanos de la alabanza tienen la costumbre, y tenemos la costumbre de empezar el culto con oración, consagrando nuestros vasos al Señor. Pero mientras eso sucede acá arriba, acá abajo también debemos nosotros, hermanos, de consagrar mi adoración al Señor. ¿Por qué? Porque esta casa o cualquier casa de adoración es un lugar de encuentro. Es un lugar donde yo me encuentro con el Señor. Es un lugar donde el Espíritu Santo de Dios me llena, me toca. Entonces, este es un lugar donde yo me rindo. Es un lugar de comunión, de revelación. Los hombres que caminaron con Dios, aquellos hombres que tuvieron experiencias con Dios, siempre levantaron altares. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Elías. Porque el altar, hermanos amados, no es solo un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de relación. Yo me relaciono con Dios en el altar. Entonces, cuando alguien vive cerca del altar, va a empezar a entender, hermanos, las profundidades de Dios. El hombre, la mujer que vive cerca del altar, que camina, hermano amado, con su corazón pegado al Señor, va a entender las profundidades de Dios, los misterios de Dios. Yo no sé usted, pero yo los necesito. En los próximos años, si el Señor todavía nos tiene aquí en esta tierra, en esta dimensión terrenal, vamos a necesitar mucha sabiduría. Sabiduría para guiar nuestras casas. Hoy estaba almorzando con mi familia, estaba mi nieta. Ella tiene 6 años y está en primero básico. Mi hijo Josué llegó de la universidad. Tiene 18 años. En los próximos 6 años, si Dios así se lo permite, va a sacar una carrera de abogado. Y quizás los próximos 6 años yo voy a tener las fuerzas para acompañarlo. Pero pensaba en mi nieta, que le quedan por delante muchos años. Y pensé que los próximos 20 años de su vida, no sé si la voy a acompañar. Por eso me urge que venga Cristo. Pero va a ser algo que no lo sé, no está en mí, no depende de mí. Pero lo que sí depende de mí es que lo que yo pueda ver de mis nietecitos, tengo un nietecito de 3 meses.
¿Qué voy a hacer los siguientes años? Necesito sabiduría. Estamos cubriendo muchas iglesias. Estamos plantando otras iglesias. Enviamos obreros a distintos lugares y a distintas regiones y a distintos países. Necesito sabiduría. Necesito sabiduría para administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La pregunta entonces, ¿necesito estar pegado al altar? Si yo necesito, usted también necesita. Entonces, la identidad de un hijo nace en la cercanía que tiene con su padre. ¿Cuán cerca estoy de mi padre? Y quiero empezar con esto. Número 1, el altar revela quién es nuestro padre. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Desde el principio de la historia bíblica, el altar siempre fue un lugar donde el hombre se encontraba con Dios. No es simplemente una estructura de piedra, no era juntar piedras, hermano, no, era un lugar de encuentro. Es el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Es el lugar donde Dios se revela y se da a conocer al hombre y le dice quién es Él. En medio de un pacto, de este nuevo pacto, el altar toma una dimensión aún más profunda todavía. Ya no es solo un lugar de sacrificio, es un lugar de revelación. Nos revela la identidad de Dios, la identidad que Dios nos quiere dar. Sabe, muchos conocen a Dios como Señor, como Rey, como Creador. Y es verdad, es real. Pero el altar nos revela una forma de conocer a Dios mucho más profunda, porque nos revela a Dios como Padre. El apóstol Pablo dice que no recibimos un espíritu de esclavitud para vivir otra vez en el temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción clama y dice: Abba, 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 Padre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra Abba es una expresión íntima en el contexto hebreo arameo. Es una palabra aramea y la usaban los hijos pequeños, hermano, para referirse a sus papitos. Era una relación tierna. Era una relación, hermano amado, afectiva, amorosa. Papito, Abba, papito. Es una palabra cargada de cercanía, de confianza. Es una palabra cargada de amor para con Dios. Por eso, amados hermanos, el altar cambia la forma en que nos acercamos a Dios. Ya no vamos solamente para pedir instrucciones de cómo vivir nuestra vida. Llegamos como hijos para conocer el corazón de nuestro Padre. Vengo a decirte, papá, que te necesito. Vengo a decirte, papito, que te anhelo. Papito, me equivoqué. Papito, me equivoqué. Perdóname, papito. Mi nietecita cuando hace algo que se porta, que no se quiere comer la comida y la regañamos y te vas a comer toda la comida, si no, no tienes premio. Va, se da una vuelta y después me dice: papi, ¿me perdonas? Con una carita, hermano. Y uno, ¿qué le va a decir? No, ¿cómo se te ocurre? Sí, mi amor, yo te perdono. Vete y no peques más. El esclavo pregunta: ¿qué debo de hacer? El hijo pregunta:
¿Cómo te puedo agradar, papá? El esclavo vive en sumisión. El hijo vive en la comunión con su padre. Lo que yo anhelo como pastor es que usted pueda estar en comunión con Dios, que puedas estar en comunión con tu papá y que puedas ir confiadamente, acercarte a Él y decirle: yo te necesito, Señor. Es verdad que Él es nuestro Señor, es tu Señor, es mi Señor. Es verdad que Él es Rey y como Rey merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra adoración. Pero sabe, hermano, el concepto que más amo de Dios es cuando Él me dice: hijo mío, hijo mío. Y yo puedo ir a Él como papá. Papito, papito, te necesito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que vive lejos del altar, el que vive lejos de la presencia del Señor, se relaciona con Dios, pero fíjese de dónde: desde el temor. Dios te va a castigar. Ay, no. Se arrepiente porque tiene temor, no porque lo ama. Toma determinaciones, pero a partir del miedo, a partir del temor, y no desde el amor hacia papá. Tengo tristeza porque te fallé, Señor. Tengo tristeza porque no te di la gloria como debía dártela. Tengo tristeza, Señor, porque te amo. Muchos creyentes sirven a Dios de esa manera, como esclavos espirituales, siempre con miedo, siempre inseguros, siempre pensando que no son suficientes para agradar al Señor. Tienen un concepto de sí mismo tan malo que Dios no tiene ese concepto de ti. Pero las personas tienen un concepto de sí mismo tan malo que a sí mismos se dicen, y normalmente usted los va a escuchar que oran así: Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia. ¿Ha escuchado alguna vez eso? ¿Quién dijo no soy digno? ¿Se recuerda? ¿Quién dijo no soy digno de ser llamado tu hijo? ¿Quién? El pródigo. ¿El padre le tomó asunto? ¿Le tomó asunto al hijo? Cuando lo vio, se acercó, corrió, lo besó. Venía hediondo a cerdo, descalzo, semidesnudo. El padre le dice, no le dice a él, no le dice: ay, hijito, mire la condición que viene. Le habla a sus siervos y a su criado le dice: pronto traigan vestido, póngale calzado, traigan anillo, maten el becerro gordo, porque el malcriado, así dijo. ¿Qué dijo? Mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. No lo descalificó como hijo, no lo descalificó, no lo sacó de su familia, lo aceptó y dijo: este es mi hijo. Y yo te quiero decir esta tarde que papá te está esperando. Que papá te está esperando para volverte a abrazar. No importa la condición que te encuentres, no importa la situación que has vivido, lo importante es si quieres volver al altar de Dios, porque el que vive en el altar aprende a llamar a Dios Padre. Vamos, dele palmas al Señor por eso.
Número 2, el altar forma el corazón del hijo. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire qué tremendo. El altar no es solo un lugar donde conocemos al Padre, también el altar es un lugar formativo. Nos forman. Es el lugar donde Dios te forma, te disciplina, te corrige. A veces hay que tomar un azote y decir: mi casa de oración será llamada, y no una cueva de ladrones. Ay, Dios mío. Y te azota, pero no te azota porque te odia, te azota porque te quiere formar. Te corrige, te direcciona. Acercarse al altar significa exponerse a la obra transformadora de Dios. En el altar no solo recibimos consuelo, también se recibe corrección. En el altar, hermanos amados, forma nuestro carácter. Pero hermano, ¿por qué hay cristianitos de cristal, por hermano? No le digan nada a la niña, al niño. Hoy tenemos una crisis, hermanos, en el cuerpo de Cristo. No admite corrección. No admiten una corrección. No se le puede decir nada. Hermano, mira, vengo a decirte que estás mal, lo que has hecho no es correcto, y yo como pastor debo de formar tu carácter. Y la formación de carácter viene a través de la corrección. No se trata de exponerlo y poner en una página: fulano de tal está en disciplina. No, no es eso. Es corrección. ¿Qué es corrección? Voy en una dirección y estoy desviándome. Corrijo el rumbo, pero alguien me lo tiene que decir. El Señor ponga en nosotros esa forma, la formación de nuestro carácter. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que la disciplina no es señal de rechazo, sino que, como dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 12:6, es una señal de amor. Dios corrige porque le importamos. Un padre verdadero no abandona la formación de sus hijos. Los guía, los ajusta, los prepara para el propósito que tienen más adelante. Un padre tiene que formar, tiene que afirmar los pasos de sus hijos. Te voy a decir algo que puede parecer algo fuerte. Amén. La Biblia dice en el libro de los Efesios que Él mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego dice: para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Va conmigo? ¿Cómo te va a edificar Dios a ti? ¿A través de quién? Rosana, ¿a través de quién te va a edificar Dios a ti? A través de tu pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Cristo. Él mismo constituyó. Hoy día se constituyeron el presidente, ministros, senadores, diputados y algunos hermanos nuestros, porque ahí habían hermanos nuestros, hermanos, gloria a Dios. En nombre de Dios, de mi familia, juro. El que no cree en Dios no jura, pero eso es otro rollo. Entonces viene y Él constituye y se firma un acta. Comuníquese, publíquese que fulanito de tal ha sido constituido como ministro del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Billy. ¿Va conmigo? Es el cuerpo de. Usted es parte del cuerpo de. Y el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que es su cuerpo, su novia. ¿Va conmigo? Perfecto. Entonces, como Él la quiere preparar y adornar, encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Y a ellos lo faculta con autoridad. Dice la Biblia, y el Señor les dio exousia, autoridad, para hollar serpientes, escorpiones, espíritus inmundos. Entonces viene tu pastor y te corrige porque estás comiendo chicle en la iglesia. Porque después la hermana de aseo y hermanos dan vuelta a la silla y encuentran un montón de chicle asqueroso, contaminado, lleno de bacterias. Le puse mucho color, ¿cierto? Mi esposa sacaba así unas bolas de chicle, hermano. Pero bueno, entonces el pastor te corrige. Usted viene a la iglesia y usted ya es una señorita, una hija del Señor, una mujer de Dios, pero no puede venir toda apretada como una Dalila, pues, hermano. Yo entiendo que una persona que viene, que no conoce del Señor, viene, hermano, y viene, qué sé yo, provocativamente, y yo me he visto como quiero. Sí, no hay problema en eso. Pero cuando ya usted tiene a Cristo, no dice el apóstol Pablo que se vista decorosamente. Y el varón, no me venga con la camisa abierta, hermano, mostrando los 4 pelos que le quedan, sino en nacubano usted, por hermano. ¿Cómo que no, mi brother?
¿Cómo nos comportamos en el altar de Dios? Dios es tan... No sé por qué me estoy metiendo en esto, ¿no? Algo será. ¿Sabe que Dios cuidaba tanto el altar que le mandó a hacer ropas especiales a toda una tribu? Y a Aarón y a sus hijos le puso una vestidura de lino, calzoncillo de lino. Hasta los calzoncillos les cuidó el Señor. No voy a decir nada. Pero yo veo muchos jovencitos que se le ven los calzoncillos. Y las hermanas que son servidoras, cuando se arrodilla, tienen que venir con el pañito y eso lo hacemos para que no se le vea la marca. Si son, qué sé yo, Calvin Klein, ¿no? Más top. Entonces Dios te pone padres, porque Él es padre, pero no lo ve. Entonces te pone un padre en lo natural para guiar tu infancia, y te pone un padre en lo espiritual para guiar tu infancia espiritual. Entonces el que corrige va a ser tu pastor. Y a mí me toca como pastor, como ministro, decir lo que la Biblia dice. Y en eso me toca corregir aún a pastores, a los que el Señor puso a mi cuidado, porque los que no, que me tengo que andar metiendo en casa ajena yo. Pero los que están bajo mi cuidado, tengo que cuidarlos. Por algo se llama cobertura. Y usted que le gusta y ama la cobertura, tiene que amar a su pastor. Se lo amen es fome, diría el hermano Freddy. Le guste o no, Dios me puso a mí para corregirlo. Ahí estuvo mejor el amén. Solo para terminar este puntito, el huérfano espiritual resiste la corrección. La interpreta como un rechazo. Se ofende cuando Dios lo confronta. El huérfano espiritual quiere las bendiciones del reino, los beneficios del reino, pero no el proceso de formación que te da el reino. Wow. Pero el hijo, el que queda en casa, el hijo de casa, entiende algo distinto. Él sabe que cuando su papá lo disciplina, lo hace porque está trabajando en él, porque lo ama, porque está viendo algo. Estoy viendo un futuro en ti, estoy viendo un propósito en ti. La corrección de Dios no busca destruirnos, sino que busca prepararnos. ¿Alguien dice amén? Entonces la corrección me prepara, la corrección me forma, la corrección me da, hermanos, me da propósito, a lo cual yo me voy a abrazar, y esa unción va a caer sobre mi cabeza. ¿Cuántos quieren unción del Señor? Todos, yo creo que hasta la pregunta es torpe. ¿Cuántos amamos la unción del Señor? Pues Dios no se la da a cualquiera, porque Él no anda desperdiciando aceite. Él no anda desperdiciando aceite. Él se la da al que se la pide. Punto número 3. El altar restaura la identidad perdida.
Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, cobertura, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y si sigue leyendo, calzado en sus pies. El altar es el lugar donde la identidad, nuestra identidad, es restaurada. Es en el altar de Dios donde te vuelven a posicionar en el lugar de donde nunca debiste haber salido. Muchas personas llegan a Dios cargando vergüenza, culpa, errores del pasado. El pecado, las malas decisiones y las heridas de la vida muchas veces distorsionan la forma en que una persona se ve a sí misma. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, nos muestra esta realidad con claridad. Este joven no solo perdió su herencia, también perdió su identidad. No solo perdió la herencia que su padre le había dado con tanto esfuerzo. Escuche, este muchachito era un mocito, no se levantaba temprano, había que llevarle el desayuno a la cama, el señorito de la casa, y desperdició la herencia, el trabajo de su padre. No era trabajo de él. ¿Va conmigo? No era, hermano, que le dieron lo que le corresponde porque se había sacrificado tanto. Era el trabajo de su papá. Y se gastó la herencia del trabajo de su padre. Los años de sacrificio de su viejo se los gastó. Entonces él cae en cuenta cuando está lejos. Y él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces él toma una decisión. Él dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y estas palabras que marcan mi corazón: ya no soy digno, ya no tengo la dignidad, no tengo cara para presentarme delante de ti. ¿Cuántas veces que hemos pecado con la misma piedra y volvemos a tropezar con la misma piedra? Y le decimos al Señor: Señor, no tengo cara, no tengo cara para presentarme delante de ti, porque ya te pedí perdón 1000 veces por el mismo pecado. Y hoy día vengo. Entonces cayó y sabe que cayó y sabe que pecó y se alejó de la casa del Señor, y te alejaste del altar por muchos días o semanas o algunos por años, porque tenías vergüenza de volver a la casa del Padre, porque tenías vergüenza de verle la cara al Señor. Entonces te fuiste por 1, 2, 3, 15, 20 años, 25 años y anduviste errante como Caín. Y pensabas que el pecado se iba a ir, se iba a disipar porque te cambiaba de lugar, pero el pecado te sigue. Entonces toma la determinación de volver a la casa del Padre. No soy digno. Y derrama esas lágrimas que duelen cuando caen, esas lágrimas que arden por los ojos, que te irritan y te dejan un surco, porque entendiste que le fallaste a papá. Pero el Padre dice: saquen el mejor vestido. En otras palabras,
El pródigo está dispuesto a vivir como un siervo, porque él siente que ha perdido su lugar de hijo. Mas el padre reacciona de una manera completamente diferente a como nosotros hubiésemos reaccionado, o como reaccionó el hermano mayor. Tu hijo no es mi hermano, no es mi hermano, tu hijo, que desperdició sus bienes, tus bienes, con rameras, en la prostitución, en los vicios. Le hace fiesta. Nunca quisiera yo escuchar a algún hijo de esta casa decirle a un hermano que está volviendo: la vueltecita que te fuiste a dar, ¿ah? Me salió argentino esa cuestión. Pero yo no quisiera nunca que usted hiciera eso. Que usted discriminara a su hermano, que discriminaras a tu hermana, que algún jovencito que tú conociste y que se fue al mundo y que cayó. ¿Y qué viniste a hacer aquí? Si aquí estamos los santos nomás, po. Aquí estamos los ungidos. Aquí estamos los 144,000. Cuando yo volví a Cristo, volví hecho pedazos, lleno de fracasos, lleno de dudas, autocastigándome. Nunca voy a poder ser un siervo de Dios. Yo tenía promesas de niño. Este niño va a ser pastor. Yo nunca me fui al mundo, hermano. No crea que yo me fui al vicio y que fui un drogadicto. No, hermano, yo no probé nada de esas cochinadas, gracias a Dios. Nunca embriagué, hermano, nunca, no, nada de eso. No sé lo que es la marihuana, no sé lo que son las drogas. Gracias a Dios, Dios me libró. Nunca fui a una fiesta. Yo no sé lo que es quedarse bailando, hermano. Yo lo único que bailo y me gozaré. Eso es lo que conozco yo. Pero sí cometí equivocaciones. Tomé decisiones que me fueron muy dolorosas. Fracasé muchas veces. Y yo pensaba que lo estaba haciendo bien y me equivoqué. Hasta que vino Cristo. Cuando volví a la iglesia, encontré una iglesia sin amor. Encontré una iglesia que decía: ¿y a qué viene? ¿Y a qué viene? Encontré a pastores que me dieron la espalda. Pastores ancianos, viejos pastores que me conocían de niño. Pero ninguno me abrazó. Ninguno me llamó, ninguno me escribió. Y a veces digo, yo haré lo mismo. Necesitará la iglesia que yo sea un pastor más riguroso. ¿Qué es lo que necesita tu pueblo, Señor? Mi gran pecado fue equivocarme en decisiones. Como le digo, yo no fui al mundo, yo no fui a buscar al mundo. Yo me equivoqué.
Y mis equivocaciones, muchas veces las decisiones que tomamos a veces dañan a otras personas. Pero cuando volví a casa, el que me estaba esperando en la puerta no fue el diácono, no fue el anciano, ahí estaba mi papá. Y con un amor tan grande me besó. Y yo quiero decirte algo. Hoy papá está en la casa. Y sus brazos de amor están dispuestos para señalarte y para decirte: ni yo te condeno. Yo no te voy a condenar. Lo que voy a hacer es que te voy a abrazar. Voy a abrazarte. Voy a besarte. Voy a cambiarte esos trapos viejos. Voy a poner calzado en tus pies. Voy a enseñarte a caminar de nuevo. Voy a poner un anillo en tu mano para decir que a partir de ahora tienes autoridad. Que tienes la autoridad para decirle al adversario: ya no tienes ninguna condenación sobre mi vida, porque estoy escondido en las palmas de mi Señor. Póngase de pie, por favor. Espíritu Santo, gracias, papito. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Gracias porque pusiste vestido sobre nosotros que representa la dignidad. Gracias porque pusiste anillo, que es tu autoridad y pertenencia familiar. Pertenezco a ti. Gracias porque pusiste sandalias en nuestros pies, que representa la libertad y la paz. Los esclavos caminaban descalzos, los hijos tenían calzado. Y el Señor quiere abrazarte. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.